Bien, entonces cuando hablamos de que existe siempre difusión y algo, el seno del fluido también se mueve. Esto imagínense que ustedes van arriba, depende del observador, pues ustedes van arriba de un tren y tiran una gotita y se empieza a desplazar, ¿sí? Pero además tienen que agregar la velocidad del tren. Entonces aquí lo que estamos diciendo, que el efecto neto de transportar la molécula A va a ser un efecto difusivo más la velocidad con que se está desplazando el bulk completo, ¿cierto? Bulk completo. Entonces esto se desplaza en conjunto, entonces hay difusión y hay un transporte como un criptón que lo lleva. Eso es lo que estamos viendo acá. Y en este caso vamos a ver dos escenarios posibles, considerando este transporte. Vamos a considerar el transporte, la difusión equimolar y la difusión con fluido estanco. Equimolar quiere decir que para los dos lados ocurren, una molécula sube y otra se reemplaza por otra. ¿Ya? ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando nos referimos a un transporte contracorriente A y B, es decir, el A va por un lado, el A va para ese lado, el B va en contrasentido, porque nosotros a la ecuación a la que vamos a llegar, que se lo voy a explicar, vamos a llegar que la velocidad de A es igual a menos la velocidad de B. Vamos a llegar a la deducción, solamente decir que para que se cumpla esto, estos coeficientes de difusión deberían ser iguales, lo cual es una mentira. ¿Ya? ¿Okay? Es solamente conceptual. Cuando veamos, por ejemplo, la destilación del McKay-Till, también hay un supuesto de ese tipo. ¿Ya? Pero es para entender conceptualmente, después nos vamos complicando, vamos acercando a la realidad. ¿Ya? Simplemente quiero que entienda que este es un fluido contra difusión y este es un fluido estanco, es decir, el agua aquí está quieta y se mueve el azul de metileno. ¿Ya? Solamente para entender conceptualmente. Ahora vamos a las ecuaciones. Ya, primero, ecuación de advección y difusión. Entonces, cuando hay algo que lo mezcla, ya sea agitar, voy a estar en presencia de un transporte por advección. Y ambos me van a generar lo que es la convección y qué es lo que estoy buscando. Yo siempre voy a estar buscando advección y difusión. Veamos un caso súper aplicado. Cuando hago extracción por solventes, voy a tener una gota de orgánico, un aceite, una parafina y agua. Entonces aquí esta cosa se va a mover con cierta velocidad y se va a separar con la fuerza impulsora, ¿cierto? Que nos da la diferencia de densidad, que en este caso es punto 2. Se va a mover así, va subiendo la gota. Entonces ese reino que genera acá va a generar el transporte, la mezcla, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener una gota, yo tengo una burbuja de aire y le pongo una película de orgánico? Entonces en la solución va a haber una gota, una burbuja disfrazada de gota. Pero la diferencia es que se va a mover así. ¿Estamos? Bueno, ese es el invento que hicimos, que se llama burbuja recubierta para extracción por solvente. ¿Por qué? Porque entendemos la fenomenología. Queremos hacer que se mueva más rápido, que además se va a ir llenando hacia adentro con el elemento que estoy haciendo extracción, ¿cierto? Y aquí hay unas ecuaciones más complicadas. Entonces prefiero que tenga una cascarita delgadita, se llena y se fue. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ocupo menos orgánico. ¿Se entiende por dónde voy, cierto? De nuevo, generar mezcla. Puedo meter mucha turbulencia. Le pongo harto agitador. Siempre voy a querer harto agitador. Pero como todas las cosas, hay un límite. En un tanque agitado, esto también lo tengo, un tanque agitado, para mezclar jugo yupi, estoy hablando soluciones, cualquier cosa, tanque agitado, el criterio de diseño es aplicar un HP por metro cúbico. Un HP por metro cúbico. Esa es la energía que tú necesitas para mezclar agua, soluciones. No notas, Juan. Esto no está en los libros lo que estoy explicando. ¿Cuánto es un HP? 3 cuartos de kilowatt. 3 por 750 watts, ¿ok? Ahora, si yo tengo un tanque agitado con pulpa, con sólidos, 3 cuartos de kilowatt, 0.75 kilowatts de un HP por metro cúbico. Eso es con agua. Si ahora yo me disparo a una solución con pulpa, con arena gruesa, ahí me disparo a 10 HP, 10 veces más. Y si me voy a partículas finas, 20 millones, llego a 20 HP. Porque me cambia la viscosidad. Es más difícil mantenerla. ¿Sí?
Todo este tema de mezcla, tanque agitado y todo, nosotros no lo abordamos bien, que no alcanzamos en mecánica de fluido, vemos un poquito más en transferencia de materia, en la parte de los reactores de lixiviación, pero ya hemos hecho 3 o 4 cursos online con una compañía que se dedica a hacer mezcladores. ¿Ya? Así que les recomiendo, en algún momento les mandaré el link de vacaciones, no sé, para que vean los mezcladores y nos hicieron una clase especial en transferencia de materia. Una compañía gringa que fabrica los tanques agitados para los reactores de cristalización, de Aldemar, de CFM, de carbonato. Son compañías. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces aprendimos una cosa nueva. Queremos mezclar, pero no nos podemos pasar mucho con la potencia, porque ya se nos hace caro con la energía. ¿Cuáles son los límites? Los números que yo ya les di. ¿Ya? No le puedo tener mucha agitación. Este es el caso que hablábamos cuando tenemos los moles totales, van con una cierta velocidad, ciertos moles totales puede ser, sigue siendo un sistema binario, ¿ya? Sistema binario, A y B, y si lo reemplazo en la ecuación que vimos al principio, ¿cierto? Del flux del componente A, esta es la componente difusiva, esta es la componente advectiva, ¿sí? Voy a llegar a esta ecuación que está fuera gases, por eso parece fracción volumétrica de A, pero podría ser fracción líquida, no importa. Esta es la velocidad de los moles de A, velocidad de los moles de B. ¿Sí? Esto es lo que me resulta deducir la ecuación. Y aquí vienen los casos. En un caso puedo decir contradifusión cuando este es negativo en otro, uno va para allá y para el otro lado, porque tenemos un punto de referencia, o cuando el fluido estanco es cero. Esos son los dos casos que vamos a analizar. Sin entrar en más detalle, porque es el caso clásico. Entonces, de esta ecuación está el contracorriente, donde A y B hacen esto, es decir, uno es negativo en el otro, y el estanco donde B es cero, que es el caso donde tú tienes un tarro con agua o con un solvente y se va escapando una molécula hacia el aire, que es estanco. O, miren, para no se confundan, o un gas H2S que entra y se empieza a disolver en el líquido. ¿Me siguen? Si yo pesco un tarro con agua ultra pura, lo dejo acá, ultra pura, con de ionización capacitiva, no, electro de ionización, quedó con 0,1 microsiemen, lo coloco acá, y le mido el pH. En el tiempo voy a dar cuenta que el pH empieza a cambiar. ¿Por qué? Por el CO2 del aire. ¿Sí? Muy bien. Nadie lo había dicho antes. Muy bien. El CO2 del aire difunde, se disuelve y llega a mi reacción química con dos constantes. Tú soy químico. Sí. Ahí está. Bien, buen aporte. Claro. Entonces tenemos dos constantes de equilibrio. Entonces desaparece y es mejor, porque el agua lo va sacando más CO2. Y efectivamente, a veces no conviene hacer experimentos con fluidos súper puros, por lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Esta CO2 me cambia el pH. Bien, bueno. Y sería el caso de un fluido estanco. El aire es estanco, el agua estanca, el CO2 se mueve y difunde. Y además reacciona. Es una absorción con reacción química. Es lo que te voy a decir, sigamos la línea. Pero si yo tuviera una solución con soda, con hidróxido de sodio, la velocidad con que el CO2 empieza a pasar es más rápida. ¿Por qué? Porque la composición de CO2 en fase líquida es cero. La vez que la hace reaccionar, la hace desaparecer. Entonces tengo un gradiente de concentración acá arriba del seno, que es constante y acá es cero. Si no tuviera el hidróxido de sodio, va a tener la composición de CO2 de equilibrio. Entonces hay un delta que es más chico que si fuera cero. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Entonces siempre, eso es cosa que aprenden ahora, un proceso de absorción va a ser más rápido cuando tengo un gradiente más grande. Y ese caso sería un proceso de absorción con reacción química irreversible. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en la clase pasada el caso del NEA y el DEA? Hablamos lo mismo. Hablamos de etanolamina y el metanolamina. Si no se acuerdan, véanlo porque lo voy a preguntar mañana en el quiz. ¿Sí dice? ¿Ya? Porque eso es conceptual. Entonces, sin entrar al detalle de la resolución, el paso a paso, esta parte es importante, entender conceptualmente la contradifusión. Vamos a llegar a esta ecuación, donde idealizadamente, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que hay un perfil, ¿ah?
Entonces, si tuviéramos un proceso con que entran y salen cosas, el perfil de concentración en una contradifusión, importante conceptual, en una contradifusión equimolar es lineal. ¿Ya? ¿Sí? Las dos cosas se mueven. Creo que hago un ejercicio después con el bromo. Ahí está, porque hay un ejercicio, claro. En el caso del bromo, reemplaza la misma cantidad, el bromo reemplaza la misma cantidad de aire. ¿Ah? Cuando se difunde el bromo en aire, tira una de bromo y saca una de aire, equimolar, hacer la misma cantidad. Cuando ocurre eso, el perfil que uno va a ver, ¿por qué lo hacen con bromo? Porque el bromo se ve, ¿cierto? En un compuesto bonito, pues no lo pueden tocar. Años atrás, una de las profes actuales se quemó con bromo, hizo un hoyo en química. ¿Estamos? Este es el caso donde tengo amoníaco separado por un tubo muy delgado. De nuevo, esto es una cosa muy conceptual. Acá tenemos el delta. Esto en el futuro, ese delta, resumir bien, ese delta va a ser la capa límite del líquido que tenemos. ¿Ah? Va a ser el delta, la capa límite. Ah, y acá hay una fuerza impulsora. Es importante que los dos estén a igual presión. Porque si este está a mayor presión, lo primero que ocurre más rápido, eso es importante entender, mecánica y fluido. Si yo los conecto, las presiones se igualan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Porque esto lo pregunté en un quiz y en un certamen. Cuando está en igual presión, por un gradiente de concentración, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una difusión, ¿cierto? En este caso el aire, perdón, el amoníaco va a equilibrar para el otro lado como moléculas, ¿cierto? Y el aire tendría que equilibrar también, ¿ya? A igual presión. Si este estuviera a mucho más presión, al doble de presión, apenas abro la válvula, primero se van a mezclar. Este va a seguir consciente, pero van a cambiar las presiones. Y parte este gas a ir para el otro lado. Entonces lo va a diluir. ¿Estamos de acuerdo? Eso es mezcla con igualando moles, solamente igualando moles. ¿Ya? Entonces, dada esta característica, aplicamos esa ecuación de difusión. Entonces, aquí hay una difusión de la molécula de amoníaco y me dice con qué velocidad se mueve. ¿Ya? ¿Ok? Quiero insistir en una cosa, notar el efecto que tiene el delta. ¿Ok? Lo que llamamos capa límite. Esa onda para irlo acercando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo lixiviación en pila, sale la solución y tiene una capa gruesa, se demora 3 meses. No por la difusión, pero tiene una capa gruesa. Si esto mismo lo tiene en un tanque agitado, el hecho de estar agitado va a disminuir esa capa límite. Por tanto, aumenta la velocidad. Entonces, es importante entender este delta que aquí se ve como este tubito que nos separa como capa límite. ¿Ya? Capa límite. Esto para ir viendo qué pasa con los cálculos y los números. Ya, acá tenemos el caso de contradifusión. En este caso, ¿cuál es el estanco? ¿Cuál es el fluido estanco? Hay agua y aire. ¿Qué es lo que es estanco en este caso? El aire es estanco. El agua se está moviendo. Si tengo benceno, el agua se va a ir. ¿Cuál es la fuerza impulsora? Digamos, puedo tener una cierta humedad en el aire. Si tengo 50% humedad, tengo la presión parcial del agua, ¿cierto? ¿Sí? Yo tengo que ir a la carta psicométrica. ¿Ya? Entonces, la simple ahora, digamos que tenemos aire seco. Estamos en el desierto de San Pedro de Atacama, está seco, para hacerlo así. ¿Cuál es el gradiente de concentración? ¿Cuál es la concentración que tengo acá arriba del agua? Justo arriba de la superficie. ¿Cómo la calculo? Presión de vapor. Presión de vapor dividido por la presión total me da la fracción de agua que tengo ahí. ¿Estamos de acuerdo? Es la presión de vapor. Si tengo tolueno benceno, presión de vapor. Si tengo benceno, presión de vapor. Si tengo una mezcla, aplico la ley de Raoult, que depende de las fracciones líquidas, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, en el caso del fluido estanco, el aire va a ser cero y se me está evaporando el agua. El aire no se mueve. Ya, ustedes van a decir, claro, en un principio entre oxígeno y nitrógeno en el agua, claro,
Pero ya eso lo pasamos, para que no se confunda. ¿Sí? Está saturado en oxígeno y nitrógeno. ¿Ya? O CO2, también cero. Como esto es cero, llego a esta otra ecuación y esto obviamente pasa por una ecuación logarítmica y me doy cuenta que el perfil es distinto. Entonces aquí, si yo miro acá, hago el gradiente de cuánta agua tiene, me va a generar un perfil logarítmico. ¿Ya? Al resolver esto, llego efectivamente a la ecuación del flujo para el caso de una molécula, ¿cierto? Un vapor que se está difundiendo. Esto es a nivel de interfase, esto a nivel de interfase. A ver, aquí no, cero es la concentración a nivel del seno, el infinito y más allá, ¿cierto? Ese es mi gradiente, esa es mi concentración cero, el gradiente. Que puede ser cero, puede ser la humedad que yo tengo en ese momento. ¿Cómo calculo la humedad? Con carta psicométrica. Uno ve humedad relativa y temperatura. Con esos dos parámetros, uno se mete a la carta psicométrica, y mira acá al lado, dice cuántos gramos por kilo de aire tiene. Normalmente el aire atmosférico estamos hablando de 30 gramos de agua por kilo de aire. Es poquito lo que uno tiene. ¿Ya? En la medida que sube la temperatura tiene más capacidad para meterle agua. ¿Estamos claros? Entonces, esto que está acá es la concentración que tengo en el infinito. Esta es la concentración en la interfase, en la más alta, que sería la presión de vapor. ¿Sí? Si yo cambio la temperatura del líquido, se evapora más rápido. Si yo cambio la presión total, me voy a la cordillera, me subo al Everest, 7000 metros, se evapora más rápido, porque la fracción, ¿cierto?, del gas total es menor. ¿Estamos de acuerdo? Si lo hago al vacío, si hago vacío, también aumenta la velocidad. Estamos conectando, ¿cierto? Mecánica y fluido. ¿Ya? Entonces acá tenemos el caso típico de la ecuación de transporte, y aquí, para efectos de cálculo, para que la ecuación me quede, comillas, más bonita y más simple, lo que yo introduzco, en vez de tener este logaritmo con la interfaz y todo lo demás, yo tengo entre los dos puntos, ¿cierto? Entre el punto zona interfase, 1, y 2, el seno, justamente acá arriba, este gas que está pasando acá arriba, 1 interfase, 2 acá arriba, yo puedo esta expresión convertirla con esta misma fórmula que es muy parecida a la media logarítmica. Saco la media logarítmica que uno ocupa en transferencia de calor. ¿Ya? Entonces va a aparecer IBLM, esta es la fórmula. Que uno tiene el delta de concentración y el logaritmo del cociente de la concentración. ¿Ok? Y cuando llega a su ecuación, fíjense la velocidad. Esto es interesante porque esto es aplicable a una gota que se seca, es aplicable a una burbuja que absorbe, desorbe, es aplicable a todo lo que estamos viendo, ¿cierto? Conceptualmente. ¿Ya? Y esta nuevamente el delta o capa límite, es el coeficiente de difusión, lo que estamos viendo. Esta es la concentración total, esta es la composición a nivel de interfaz y esta es la composición en el seno o acá arriba que está pasando. Entonces aquí tuviéramos un perfume, ocupa esto. Esto es válido para absorción, humidificación, extracción por solvente, lixiviación, cualquier proceso que yo tenga, ¿sí? Se va a ver el fluido más grande como un fluido estanco. ¿Ya? Para finalizar, entonces yo tengo una partícula que se disuelve, eso salir para el lado, ¿cierto? Una partícula que se disuelve, va a generar un gradiente logarítmico, ¿cierto? O exponencial, ¿ya? Exponencial. ¿Ya? Y la velocidad va a depender de esta capa límite. ¿Qué pasa si yo le meto agitación? Si yo le meto agitación, le meto turbulencia, le meto Reynolds, lo que yo estoy haciendo, esta capa que está estanca, pegada en la partícula, ¿cierto? Que tengo una capa pegada, se va a empezar a adelgazar. Si se me adelgaza, aumenta la velocidad. Por eso es más fácil disolver el azúcar al mezclar. Porque lo que uno está haciendo es reduciendo la capa límite. ¿Ah? Y aquí aparece un concepto súper importante, y con esto termino acá. De nuevo, esta capa límite es función del nivel de agitación. Entonces, cuando yo llego
Claro. Esta que está acá en la capa límite, ese delta, ¿sí? Coeficiente de difusión que depende de cada material, ese capa delta, a esto yo lo voy a llamar un coeficiente de transferencia de materia. A la difusión sobre esta capa límite. Nunca sé cuál es la capa límite. A lo mejor podría estimarla, pero no nos interesa. De ahora en adelante, solo nos va a interesar el coeficiente de transferencia de materia. Y fíjense que es muy parecido a calor. La velocidad con que se transfieren las moléculas en función del área, cuánta área de contacto tengo, un coeficiente de transferencia de materia y el gradiente. Nada más. Secado, absorción, todo lo que estamos viendo, todas las operaciones. Por eso materia es fácil y difícil. Es fácil si uno tiene los conceptos. Es difícil porque se aplican varias cosas, pero es la misma receta. ¿Ya? Voy a insistir. Y este coeficiente da cuenta de la difusión y de la capa límite. Reynolds se asocia a la capa límite. Coeficiente de difusión a las propiedades de las moléculas que estoy moviendo, si es más grande, más chica, tengo más o menos temperatura, más o menos presión. ¿Sigue? ¿Ya? Pero la capa límite es la que da el efecto de, la turbulencia es lo que afecta la capa límite, no la difusión. La difusión en función de la temperatura y la presión. Y de otras moléculas. Si tengo otras moléculas, ¿te fijas? Y esto ocurre para todos los otros procesos. Entonces, aquí hay una pregunta para recordar. En el caso de la condensación, que viene en transferencia de calor, condensación en transferencia de calor, ¿qué me conviene? ¿Condensar con gotas o condensar con un film de película? Date la mano. Gotas. ¿Por qué? Porque si fuera film, no, tiene menos la transferencia de las gotas que el líquido. Una capa límite, ¿ven que saben? Una capa límite que funciona como capa resistencia, la agregas como un aislante, pero que es líquido. Lo mismo con la transferencia, ¿ven que saben? Esa misma capa límite de la que estamos hablando. ¿Ya? Entonces se modifican las propiedades para tener una condensación por gotas. ¿Ok? ¿Ya? Condensación, evaporación, la cristalización, la disolución, todo esto depende. Lixiviación si seguimos agregando. ¿Ya? Entonces vamos a llegar a esta ecuación. Este NA son los mols segundos, dividido por área pasa a ser el J, flux. ¿Ya? Si a veces me equivoco, perdónenme, pero serían mol segundo, o mol hora, o mol día, lo que sea, dividido por área del flux, que es lo que me interesa, que se hace independiente del área de contacto. Difusión sobre capa límite, gradiente de concentración, es lo mismo que un Kc. ¿Ya? Ahora, ojo, que este Kc lo vamos a seguir explorando. Hay un Kc que está referido a la fase gaseosa, un Kc que está referido a la fase líquida, un Kc, hay 4 Kc. Depende con qué mol lo estoy refiriendo. Eso es lo que vamos a ver prontamente, pero por ahora es un coeficiente de transferencia de calor. Ya, ahora, sin entrar todo el detalle, entender que va a depender de mi problema. Si estoy trabajando con presiones parciales, con composiciones líquidas, voy a cambiar la nomenclatura. Fracción molar, ¿cierto? Gas, líquido, presión parcial. Esto solamente para tener las posibles unidades de los distintos K. Por ejemplo, el Kg está basado con presiones. El Ki siempre lo vamos a referir a fracción molar. Por tanto, tiene unidades metros segundo. No sé si me explico. Cada tipo de Kc, Kg, Ki, Kc en concentración, Ki, que está definido con esta función de gradiente, ¿cierto? Que es adimensional, va a tener su propia unidad. Lo mismo para los líquidos. Así que el único cuidado que hay que tener son las unidades del Kc, pero normalmente se indica, si trabajamos con fracción, o sea, revise la consistencia de unidades siempre. Si es presión parcial, obviamente el coeficiente tiene que tener la unidad que corresponde. ¿Ok? Eso con unidades. Pero aparte de eso, depende si lo hacen en la fase 1 o en la fase 2. O sea, va a haber un Kg calculado, pero este Kg es fase gaseosa. Claro, va a haber un Ki y un Kx. Y va a haber un K mayúscula cuando es global y un K minúscula cuando es en una capa nomás. Por eso lo vamos a ver. ¿Ya? No es por complicarnos, al revés, para simplificarnos cuando trabajamos siempre con coeficientes globales. Porque no sabemos lo que pasa en la interfaz. ¿Ya? Ese es el cuento. ¿Ya?
Es lo que acabamos de explicar con la capa límite. Esto es lo mismo en transferencia de calor y transferencia de materia. Llegamos a las mismas ecuaciones. ¿Se fijan? También hay una capa, lo que explicábamos recién. Y acá, aquí un ejemplo para los colegas ambientales de cálculo coeficiente de difusión binaria. Hay un link allá. Hay una tabla de PDF. ¿Dónde está la tabla de PDF? Se la tengo que enviar. Ya, con esto termino. Lo importante es que el efecto de la temperatura, en los gases está en medio, ¿cierto? Sube la difusión elevado a 3 medios. ¿Ya? Para el caso de los líquidos, la difusión es lineal, como cambia. Pero ojo, si usted altera mucho la viscosidad, les recuerdo que, por ejemplo, la viscosidad del agua entre 0,1 céntimo A y a 100 grados Celsius 0,4. Entre 0 y 100 grados no cambia tanto, pero ojo con la viscosidad del agua. ¿Ya? Bueno, justo lo estoy colocando acá. Entre ahí y ahí. ¿Ok? Entonces, es 3 medio para el caso del gas, la coeficiente de difusión para entender el efecto de la temperatura, y con los líquidos es lineal. ¿Ya? Y ahora nos vamos al quiz diagnóstico. Si es quiz diagnóstico, por favor, conteste lo que se le ocurra. Porque las cosas malas nos ayudan a entender qué tienen malo, para arreglarlo. ¿Estamos de acuerdo? Eviten dejarlo en blanco. A nosotros nos interesa, ojalá que lo contesten todo bien, pero si contestan todos mal, puras burradas, a mí me sirve mucho. Porque puedo rectificar las cosas que me faltan. ¿Estamos claros? Es sin nota. No, no.